Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este evento, a este conversatorio que hemos organizado desde la revista Intercambio, que se llama Economía de la Educación, Financiación, Calidad y Virtualidad en la Educación Superior. Pues en esta tarde de hoy nos acompaña Ricardo Salas, que es estudiante de doctorado en Economía y de la Universidad de Massachusetts y sus investigaciones se enfocan en la educación superior en Colombia. Entonces, asimismo, nos acompaña Jami Gómez, que es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional C de Medellín y es representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, pertenece a la Organización Colombiana de Estudiantes y al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Entonces, pues bienvenidos. Espero que pues podamos generar una conversación amena acerca de este tema tan interesante para todos. Pues de antemano también pido excusas por Ronald Vargas y la profesora Silvia Consuelo Gómez, que lastimosamente no pudieron acompañarnos esta tarde pues en el conversatorio por diversos temas de conexión o de otros compromisos personales. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Sergio, y a todos los compañeros y compañeras de la revista por la invitación. Un saludo, Ricardo. Saludos, Jame, y gracias a todos por esta invitación. Es muy chévere hablar de educación, entonces hagámoslo lo más ameno posible. Listo. Desde el equipo de intercambio también nos está acompañando Daniela Cárdenas y María Paula Moreno, que pues van a estar junto a mí ayudándome a moderar el conversatorio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Cárdenas Sánchez. Soy miembro de la revista Intercambio y estudiante de Economía de la Universidad Nacional sede de Bogotá de noveno semestre. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Paula Moreno y también soy parte de la revista Intercambio. Entonces, pues vamos a estar hablando aquí un rato. Ok, bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que ya podemos ir comenzando. Entonces, pues bueno, el conversatorio se va a dividir en cuatro bloques. Uno sobre contextualización, sobre financiación, calidad y finalmente impacto de la virtualidad pues en la educación superior. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría comenzar hablando un poquito sobre cómo funciona el sistema de educación superior en Colombia. Este sistema está reglamentado por la Ley 30 de 1992. En esta ley, pues, se dice que la educación superior es un servicio público y que por tal razón también se establecen algunas disposiciones generales para el funcionamiento del sistema de educación superior en Colombia. Entonces, pues en esta ley se crea el ICFES como un instituto encargado para el fomento de la educación superior, para ejecutar las políticas necesarias en materia de educación superior para que pues, funcione correctamente a nivel nacional. Y asimismo se define un régimen especial para las universidades del Estado, cómo debe funcionar la autonomía de las universidades públicas y asimismo de otras universidades, instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior se clasifican de acuerdo a un carácter académico y a un carácter jurídico. El carácter académico pueden ser instituciones técnicas, tecnológicas o universidades, y de acuerdo a su naturaleza jurídica como instituciones públicas o instituciones privadas. Entonces, pues bueno, teniendo todo esto en cuenta, cómo funciona el sistema a nivel nacional aquí en nuestro país, pues no sé, la primera como pregunta que podría ser interesante para empezar el conversatorio es cuáles son esas principales características, fortalezas o debilidades que ustedes encuentran en el sistema de educación superior en Colombia. Si quieres, entonces yo comienzo. Una característica fundamental del sistema de educación superior es que es un sistema complejo, es decir, que depende de otros sistemas, por ejemplo, del sistema de educación básica y media y del mercado laboral para funcionar, entre otros también del sistema de ciencia y tecnología, y tiene sistemas adjuntos como el sistema de acreditación del cual vamos a hablar más tarde. Algo que diferencia la educación superior de la educación básica es que la educación superior necesita de economías de escala, lo que hace que las tasas de cobertura, como vamos a ver, vayan a ser supremamente desiguales. El sistema de educación superior colombiano se caracteriza por ser heterogéneo para bien y para mal. Para bien porque permite que los estudiantes accedan a múltiples opciones, para mal
porque es un sistema basado en las jerarquías sociales y refleja las desigualdades estructurales del país. Fortalezas antes de la pandemia, ya hablé de esto, la heterogeneidad de la oferta de educación técnica, tecnológica y universitaria. Algo importante es que la calidad no está atada a la naturaleza jurídica de las instituciones, es decir, no por el hecho de tenemos instituciones muy buenas públicas, muy buenas privadas. En los sistemas de información, el capital humano y los estudios que se han hecho sobre el sistema también son grandes fortalezas en el país, y una oportunidad de mejora que también es una fortaleza es el sistema de aseguramiento de la calidad. Debilidades del sistema: las limitaciones para el acceso. No la cobertura, sino las limitaciones que tienen las personas para hacer transición a la educación superior. Este reflejo de las jerarquías sociales, o algo que un profesor de la Universidad Nacional de Sociología llamó la pirámide de la desigualdad, como hay jerarquías internas dentro del sistema que reflejan que la gente tiene en la cabeza que los técnicos no son una educación tan de buena calidad como lo son los programas académicos universitarios, o algo que es llamado por un profe de la Javeriana un efecto Mateo, es decir, que estamos dando más recursos, mejores estudiantes y mejores docentes a las universidades o a las instituciones que ya tienen buenos recursos, buenos estudiantes y buenos docentes. No siendo más, creo que hay otras cositas más de las cuales vamos a hablar después, pero Jami, no sé. Bueno, no, yo creo yo creo que la principal debilidad que tiene realmente el sistema de educación nacional, pues superior o público, es esa falta de financiación. Yo creo que la falta de recursos es como el eje transversal a la mayoría de problemas que tiene hoy la educación. Y yo creo que más adelante podremos hablar de eso, de la calidad, de la cobertura, del acceso incluso, ¿sí? Y esos problemas que Ricardo explicaba así, que hacen parte de ese sistema, eh, yo creo que corresponden a una misma política educativa, ¿sí? Y que corresponde a un modelo económico y político pues que se ha utilizado en nuestro país o que se han manejado en nuestro país, ¿sí? O sea, el hecho de que, por ejemplo, en la Universidad Nacional, eh, por poner un ejemplo pues cercano, tengamos dificultades en términos de bienestar universitario, pero también tengamos dificultades en términos de laboratorios, pero también vemos que nuestros edificios están cayendo y en las sedes donde no se nos caen los edificios tenemos hacinamiento, y en las sedes donde donde no tenemos hacinamiento, lo que no tenemos edificios, como el caso de la sede de Tumaco, ¿sí? O sea, son un montón de dificultades que tiene la universidad, que corresponden a ese mismo, sí, a ese mismo modelo que nos han que se ha ido implementando, ¿sí? Y se ha ido implementando por una voluntad política de realizar, de fomentar ese mismo modelo, tanto de financiamiento como también de enfoque de la educación. Y también, sobre todo, que yo creo que hay una dificultad bastante grave, y es cuál es el fin de la educación hoy en Colombia, o para qué nos va a servir la educación hoy en Colombia. Entonces usted puede, cuando usted tiene un país, usted puede decidir si enfoca su educación en resolver, por ejemplo, el tema de la innovación, o, por ejemplo, el tema, no sé, industrial, o usted puede tener una educación que fomente la creación de nuevo conocimiento y la investigación científica, ¿sí? Pero cuando usted tiene un sistema de educación como el de Colombia, en donde usted no tiene plata por falta de recursos, no puede desarrollar programas de investigación, y no puede generar programas que fortalezcan la industria,
precisamente porque sabemos que cuando la gente sale de las universidades llega a un mercado laboral que está cada vez más débil, precisamente por la política económica del país. Pues efectivamente vemos cuál es el resultado del modelo de educación en Colombia y vemos que cada vez aumentan más otro tipo de carreras, ¿sí? Como por ejemplo derecho, ¿sí? Alguien alguna vez en alguna conferencia le escuché a un profesor mencionar una cosa bien importante, y es que en Colombia porcentualmente hay más abogados que en China incluso. O sea, Colombia está lleno de abogados y es precisamente por esa falta, digamos, de voluntad, pues, de quien maneja la política educativa, de generar un modelo de educación que le sirva al desarrollo nacional pues, de valor agregado de las materias. Entonces yo creo que esos son como los principales problemas que tiene a grandes rasgos la educación, y sobre todo pues que se pueden mejorar si la voluntad sería distinta. Ahorita pues hablaremos más de cifras y demás a medida que va avanzando el desarrollo pues del conversatorio, pero creo que eso es uno de los principales problemas, y sobre todo pues que de ahí se desligan también los problemas de calidad, los problemas de infraestructura y de bienestar, como venía mencionando ahorita. Ok, sí, entonces, bueno, articulando un poco las dos intervenciones, bueno, no sé si a Ricardo le gustaría añadir algo más. A mí me quedó sonando un poco eso de que se financian las instituciones más grandes o que tienen ya más recursos, y pues eso tiene que ver con la voluntad política que menciona Jami. Entonces, no sé si pueden de pronto ampliar un poquito acerca de ese aspecto de cómo se, o sea, de cómo se financian, cómo mejorar o cómo fomentar de esa financiación a instituciones que de pronto requieren más recursos y que no se le están inyectando, y pues cómo superamos esas dificultades. Bueno, pues este es un problema complejo, pero en ese sentido, ¿qué pasa? Cuando hablo de recursos, no hablo solo de recursos financieros, hablo también de la decisión que toman los estudiantes por estudiar. Cuando un estudiante obtiene ciertos resultados en Saber Pro y tiene ciertas condiciones sociales, busca las universidades acreditadas, sean públicas o sean privadas. Entonces, esas dos características casi que predicen perfectamente quién va a tener una buena educación de acuerdo al sistema de aseguramiento de la calidad, que es algo de lo cual vamos a hablar después porque en Colombia sigue siendo voluntario, entonces tiene algunas particularidades, pero también es un predictor de quién accede a programas que no tienen acreditación de alta calidad. Y es supremamente importante porque en Colombia, desde hace 10 años, se está dando un fenómeno, y es que tenemos más del 50% de las personas que acceden a la educación superior son las primeras personas de sus familias que entran a la educación superior. Y entran en unas condiciones desiguales por sus características sociales, y entran a programas que no son necesariamente reconocidos por calidad. En cuanto a la financiación, tenemos dos puntos, y es la financiación de las universidades e instituciones de educación superior públicas no es igual, no se paga lo mismo por estudiante en todas las instituciones. La pregunta es si debería ser así o no debería ser así. Y en la privada también. El hecho de que en las privadas el costo de matrícula sea totalmente disímil habla de quién accede, pero también de cuántos recursos reciben las universidades privadas por estudiante. Entonces, de cuál puede ser la inversión que una universidad privada haga. No es lo mismo tener posibilidades de invertir 10, 15 o 17 millones de pesos en un estudiante, que las universidades privadas que tienen que invertir 3 o 4 millones, lo cual va a determinar también el tipo de programas que van a, a ofertar estas instituciones. Y como ya lo decía Jami, ¿por qué? Porque los laboratorios cuestan y hay carreras que cuestan más que otras.
Entonces, las carreras que predominan en la mayoría de instituciones son las que solo requieren tiza y tablero, porque lo único que necesito es un profesor y un aula, haciendo que no haya una política educativa que busque la ciencia y la tecnología y la innovación. Aunque contrario a Jami, yo no creo que sea la intencionalidad de la política, sino creo que hace falta es una política educativa que sea acorde con esos objetivos. Bueno, no, yo sí creo que es una voluntad de la política, porque pues la gente o los gobiernos implementan políticas pues de acuerdo a lo que quieren para su país, ¿sí? Si en el 91, 92 que se estaba discutiendo la política, ¿sí? La ley 30, la política educativa, la política de educación superior pública en Colombia se hubiera soñado con un país diferente, pues se pensaba en eso, pero se profundizó en un modelo precisamente de crédito para las familias y para las instituciones también, porque más adelante si quiere lo trataremos, pero es ese modelo de educación que fomenta el endeudamiento de las instituciones públicas en general, pero también de las familias, sí, esa lógica de endeudamiento sí hace parte de una voluntad política. Yo quería hablar un poco sobre el tema del costo de la educación, que yo creo que sí que es importante algo que mencionaba Ricardo ahorita. La educación de calidad, la educación de calidad cuesta. Por algo los Andes tienen los estándares que tiene y también tiene los costos de las matrículas que tiene, ¿sí? Porque una educación de altísima calidad pues cuesta bastante. Y precisamente ese es el argumento que podemos utilizar para decir lo siguiente, y es que uno no puede administrar la crisis o administrar con pocos recursos lo poco que puede hacer, sino que se tiene que garantizar que haya un aumento de recursos para que no tengamos que elegir en dónde focalizar esos recursos para mirar cómo medio nos nivelamos, sino que por el contrario podamos desarrollar un sistema de educación superior público en donde tengamos igual de calidad en Medellín o en Bogotá a lo que tenemos en Vaupés, Bichada y La Guajira, ¿sí? Es decir, que tengamos una excelente calidad en todas las universidades, porque un poco, digamos, es esa lógica que utilizan algunos sectores dentro de las universidades y es, no sé si ustedes sabían, pero de las reuniones que tienen los rectores de las universidades públicas, pues tienen estos mismos debates, cómo administrar la crisis. Y entonces dicen que es que la Universidad Nacional recibe muchísimos más recursos que otras universidades. Y entonces un poquito la lógica es, venga, quitémosle un poquito a la Universidad Nacional o no le demos más y démosle a las otras universidades. Y yo no comparto esa visión de modelo de educación. Yo creo que al igual que la Universidad Nacional, pues las demás universidades tienen que tener los recursos que necesitan para funcionar. E incluso hoy la Universidad Nacional no tiene todos los recursos que se necesitan para funcionar. Hoy tenemos un déficit de 77.000 millones de pesos y entre esos 24.000 millones son solamente para el funcionamiento, es decir, para cerrar este año. Yo me imagino que el déficit con el tema de la suspensión del semestre y con el paro, pues claramente va a aumentar. Eso no está cuantificado, hay que esperar que se pueda analizar, pero efectivamente sí constituye un problema fuerte esa visión, digamos, de administrar la crisis, que yo creo que es tan grave. Creo que antes de que sigamos, Sergio, quería dos cositas complementando a Jami. Lo primero, mencionó la ley 30 y claro, o sea, tiene toda la intencionalidad, pero
En muchos países las leyes de educación se cambian en un periodo de una década, entonces como llegando al punto medio, lo que está pasando acá es que nosotros no hemos modernizado esa ley y estamos con la institucionalidad y la vocación de 1992 en 2021 en un panorama totalmente distinto y bajo unas condiciones totalmente distintas a las que se veían en ese momento. Llevamos 30 años con una ley y creo que el vicio más grande de la ley, solo para las universidades públicas, es que los recursos no sean por estudiante y por programa. Es decir, todavía hoy no sabemos cuánto cuesta exactamente un estudiante para poder pedir que el Estado tiene que pagar ese estudiante por lo que cuesta el estudiante y por el programa que cuesta. ¿Por qué? Porque como ya lo había dicho antes, el gran problema es que no es lo mismo tener un estudiante de ciencias económicas que tener un estudiante de química o tener un estudiante de biomedicina. Y esos costos son importantísimos tener en cuenta cuando estamos financiando el costo de la educación superior. Y como dice Jami, no es distribuir pobreza, pero es llegar con argumentos para solicitar estos recursos diciendo, oiga, no me puede dar lo mismo, pero tiene que por lo menos compensarme el costo de dar una buena educación. Música es un gran ejemplo. Sí, un estudiante de música es demasiado costoso. Las instalaciones y sobre todo, pues que es absolutamente personalizado, entonces el costo por docente es Y el mayor. problema de esto que vamos a hablar después en una de las preguntas que nos enviaron los amigos de la revista Intercambio es que los retornos son distintos. Entonces tampoco vamos a pedirle a las familias que asuman unos costos iguales cuando el que estudia ingeniería industrial, el que estudia derecho o el que estudia economía va a salir a ganar cierto número de millones, mientras que el que sale a música tiene otras condiciones totalmente distintas en un país como el que tenemos. Ricardo, yo quería ahí complementar una cosa y es el tema de la ley 30. No sé si de pronto Sergio se pueda como explicar un poquito más la lógica del artículo 86 y 87 de la ley 30. Sí, claro, adelante. De uno. O sea, digamos que hay lo más grave de todos con respecto al tema del 86 y 87 es que aumenta el costo, ¿sí? Aumenta el presupuesto que se le da a las universidades, aumentan, no de acuerdo a las necesidades o a las obligaciones que tenga cada universidad, sino que aumentan pues basándose en el IPC, ¿sí? Entonces, poquito, aquí ustedes saben mucho más de estos términos económicos que yo, pero por ponerlo en términos coloquiales, es como si uno tuviera 2.000 pesos diarios para los pasajes, ¿sí? Para, no sé, 2 buses, pues 1.000 pesos por bus, no sé cuánto valdrá en este momento un bus, pero más o menos eso, ¿sí? Y entonces, para el próximo año ya no vale los 2.000 pesos diarios, sino que valen 2.500. Pero resulta que, que a nosotros no nos van a seguir dando 2.000 pesos, sino que nos dan 2.300. Entonces se empieza a generar un faltante. Y eso año a año va aumentando y es lo que ocurre más o menos con el presupuesto de las universidades públicas y sobre todo, o sea, digamos en el caso puntual ahorita que les estaba mencionando de la Universidad Nacional, y es que nos toca empezar a coger recursos del próximo año para poder garantizar que ese déficit se salde, porque hay que pagar profesores, porque hay que pagar energía, porque hay que pagar trabajadores, ¿sí? Porque hay que hacerle un montón de cambios, digamos, al presupuesto interno de la universidad para poder medio subsistir. Entonces, un poquito es esa lógica de la ley 30 y por eso es que es tan complicado, digamos, hoy que con esta ley, pues que se aumente los recursos para la universidad. Nosotros hubo una ganancia después del año del 2018, producto de las movilizaciones que yo creo que muchos de ustedes
participaron activamente de estas. Pero pues producto de ese acuerdo que se logró con el gobierno nacional es que se logra aumentar por encima del IPC 4.5, 4.2, 4.5, 4.3, sí, billones de pesos por encima del IPC. Y esto, digamos, que garantizó un aumento importante. Ok, sí, bueno, gracias. De todos modos, bueno, también articulando un poquito lo que decían ahorita, pues en cuanto a algunos resultados del sistema de educación superior, pues tenemos que en el año 2019 estaban matriculadas en una institución de educación superior 2.396.250 personas, de las cuales 50.8 se encontraban en una institución pública y 49.2 en una institución privada. Asimismo, pues se muestra el informe Nacional de Educación Superior nos muestra que sí han habido avances en cuanto a cobertura de la educación superior, ya que hemos aumentado 13 puntos porcentuales entre 2010 y 2019 la participación de la población entre 17 y 21 años en el sistema de educación superior. Sin embargo, observamos un problema y es que en términos geográficos hay una preocupante situación de esta cobertura, ya que de acuerdo con este informe, la cobertura en la ciudad de Bogotá fue del 111.4%, mientras que en departamentos como Arauca, Amazonas, Baupés o Bichada, como decía Jami, esta tasa es menor al 10%. Entonces, pues de acuerdo con esto, ¿cuáles creen que son las principales causas de estos problemas de cobertura, especialmente en los departamentos periféricos? Entonces, si quieres, yo tomo esta y la siguiente tú empiezas, Jami, para irnos rotando Como la quieras. primera intervención. Acá lo fundamental es entender bien qué es la tasa de cobertura. Ese 114% de Bogotá no significa que la ciudad cubre el 100% de la población que se gradúa de los colegios y recibe un 11% adicional. De hecho, solo el 50% de los graduados de educación media en Bogotá asisten a la educación superior un año después. Es decir, la ciudad no produce educación superior suficiente para capturar a todos los estudiantes que se gradúan de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que había dicho de economías de escala. Hay programas que no es posible llevar a todo el país. Y pasa lo que pasa en ciertos colegios, que ciertos colegios quedan muy lejos de las viviendas de los estudiantes porque no hay el número de estudiantes para conformar un salón y muchos estudiantes tienen que compartir salón con otros cursos y con otras edades en educación básica para poder llegar a esto. En educación superior eso se multiplica un montón porque también está la división por carreras, la división por programas y ciertas competencias que hay en las coberturas. Entonces, además de la cobertura, se tiene que analizar también la tasa de transición inmediata que hay en cada uno de los departamentos y hay que entender también es, bueno, qué condiciones le damos a los estudiantes que están lejos para acceder. Hay modelos distintos. Hay modelos, por ejemplo, los CERES en algún momento fueron una idea buenísima que fue que las universidades pudieran ofertar en colegios y en centros del SENA programas de tal forma que los estudiantes se vincularan 1 o 2 semestres y después terminaran graduándose en una universidad. El PEAMA en la Nacional tiene sistemas similares de graduación y el SENA tiene una experiencia buenísima en cómo formular programas de región. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las universidades no pueden enfocarse en programas pertinentes por los costos que estábamos hablando con Jama. No hay para un laboratorio en Bogotá o en Medellín de ingeniería mecatrónica. Entonces es muy difícil que para la sede de Tumaco la Universidad Nacional realice una inversión en ese laboratorio. Entonces obliga a los estudiantes de Tumaco que quieren estudiar ingeniería mecatrónica a movilizarse a Bogotá y eso es algo que tenemos que hablar después, es por qué
la matrícula cero para el estudiante subsidiada por el Estado puede ser una solución a ciertos problemas, pero no soluciona los costos y los problemas que enfrentan ciertos estudiantes al momento de tener que trasladarse a una ciudad tan cara como es Bogotá o Medellín frente al sitio donde viven con sus familias. Creo que, si quieres complementarme. Sí, yo simplemente mencionaría lo siguiente, y es que yo creo que el problema de la cobertura para la educación superior se puede y tendría que saldarse claramente con la construcción de nuevas universidades, ¿sí? Porque digamos que hoy hay un problema también de oferta educativa. Tanto para digamos, las regiones de diferentes departamentos como los que se estaban mencionando acá, pero también internamente dentro de las ciudades capitales hay problemas también de oferta para garantizar que haya cobertura para todas las personas que se gradúan de la educación básica y media. Hoy, por ejemplo, tenemos que el 33% de la juventud está en condición de ni estudian ni trabajan. Y uno podría ver que, por ejemplo, solamente en Bogotá hay 600.000 ninis. Y si uno se pone a ver las cifras del Ministerio de Educación, uno se da cuenta que en las universidades públicas a nivel nacional, en las instituciones de educación superior públicas a nivel nacional, hay aproximadamente 800.000, sí, aproximadamente 750.000 personas matriculadas. Entonces, solamente en Bogotá hay en ninis casi que las personas que están matriculadas en la educación superior. Y esto pues claramente constituye un problema bastante grave. Entonces yo creo que de esos problemas de cobertura, digamos como principal medida, tiene que haber construcción de nuevos planteles educativos y sobre todo de infraestructura pertinente para tal. No puede ser que la salida, como proponen algunos, sea llenar de las localidades de Bogotá con estos containers para hacer aulas, ¿sí? Como pasa en la sede Tumaco de la Universidad Nacional. Eso no puede ocurrir, eso no es una calidad de educación, pero no solamente porque no sea el espacio adecuado, sino también porque además de que no es el espacio adecuado para recibir clases, no sirve tampoco ni como laboratorio ni como otro tipo de espacio para la producción realmente de ciencia, como lo hemos venido conversando aquí en este espacio. Entonces, pues básicamente eso es uno de los principales problemas en términos de cobertura, que realmente no hay instituciones para recibir a la cantidad de personas que se gradúan de los colegios y digamos que parte de eso es por lo cual muchos estudiantes tienen que endeudarse para poder acceder a la educación privada porque no encuentran en la educación pública un lugar, ¿sí? Hoy en Colombia, endeudarse para estar en una universidad no es una elección, sino una obligación para 600.000 personas que están endeudadas hoy con el ICETEX. Y eso pues es un problema estructural, tanto de cobertura como de permanencia, porque eso tiene unas implicaciones muy fuertes en términos de permanencia. Sobre ese punto, quiero adicionar una cosita a lo que dice Jami y quiero abrir un debate que me parece interesante. Eh, no necesariamente sería construir nuevas universidades o crear nuevas universidades, porque eso también genera unos costos administrativos adicionales. Muchos países lo que han hecho es darle dinero a las universidades que ya tienen, las universidades públicas que ya tienen, y expandir la oferta de sus universidades públicas. Otros lo que han hecho es unificar
instituciones para escalar programas. No sé si sea bueno, sea pertinente, pero es como para dar un poco más de soluciones a este problema que tenemos. Y acá, para abrir debate, es las matrículas en educación superior se están reduciendo y se están reduciendo sobre todo en la educación presencial y venían en reducción desde antes de la pandemia. Con este choque tan duro para las familias, tan duro para la economía, van a existir muchas personas que van a proponer, no, la solución no es darle recursos a la universidad pública para abrir sillas, entonces quiero escuchar la opinión de Jami, solo por debatir un rato, de por qué no darle dinero a las familias para que se generen nuevos cupos en la universidad privada mientras se construyen los salones en la universidad pública, o si es también una opción viable. Sí, yo hago parte de la ACRES, muchos de ustedes ya sabían, estaba en la publicidad, y nosotros hemos tenido como posición política de que es necesario generar un plan de alivios para el ICETEX. Nosotros no somos enemigos de que exista una entidad como el ICETEX, que le permita a las personas, pues mientras se pueda, tener un sistema de educación público lo suficientemente fuerte para que pueda acceder todo el mundo ahí. Pues no estamos en contra de que exista algo como el ICETEX. En lo que estamos en contra, sí, es de las tasas que tiene el ICETEX de intereses, producto de que depende del Banco Mundial para poder generar estos créditos. Entonces, las familias colombianas terminan pagándole no solamente intereses al ICETEX, sino también al Banco Mundial para poder pues, ser rentable el ICETEX, por así decir. Entonces, pues yo no creo que sea un problema darle o garantizar unos créditos, más bien pueden ser condonables, pueden ser a tasas que tiendan a 0%, ¿sí? Pero que garanticen que las personas puedan estar en la educación superior pública. En lo que yo sí estoy de acuerdo es en el endeudamiento, ¿sí? Como hoy está concebido. Pero sí creo que sí se tiene que avanzar en fortalecer el sistema público hasta que llegue un punto en donde quien quiera endeudarse por satisfacción de endeudarse, porque hay gente que le gusta endeudarse y hay gente que le gusta la educación privada solo porque es educación privada, pues que lo pueda hacer porque le guste y no porque le toque, como hoy ocurre, que hoy digamos que no es una elección, sino una obligación. Entonces yo creo que en esa medida, pues la educación superior pública sí tiene que ir cada vez aumentando más su cobertura y se tienen que construir universidades en todas las regiones del país con la intención de garantizar que pues la Universidad Tecnológica del Chocó tenga igual calidad que la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, ¿sí? O sea, creo que tiene que ir por ese lado. Por ejemplo, es una cosa que hablaba yo con los estudiantes de la sede de La Paz, y yo les decía, no puede ser que la Universidad Nacional tenga sedes de mejor categoría que otras. Todas las sedes de la Universidad Nacional tienen que tener excelente calidad, incluso las sedes de presencia nacional, que son, digamos, transitorias a las sedes andinas. Esas sedes sí que tienen que tener una excelente calidad porque es la primera fase por la que los estudiantes pasan y es ahí donde se cualifica, digamos, o se mejora ese tránsito, ¿sí? Entre la educación media y la educación superior. Pero también es un problema, lo que hablábamos ahorita, como es un sistema, tanto de educación básica y media tienen que tener excelente calidad para poder tener un tránsito satisfactorio. Entonces, yo no estaría en contra de eso, Ricardo, pero en lo que sí estaría en contra es de que jueguen con la gente como lo hacen hoy, o incluso le digan a la gente que van a generar planes de alivio, pero lo que terminan ocurriendo es que postergan la deuda para que la gente incluso pague más intereses.
Yo creo que ahí en el ICETEX falta es una política de claridad muy buena sobre los intereses, que realmente la gente firma el cheque en blanco sin que le expliquen cuál va a ser su pago y cuánto va a terminar pagando al final, ni tampoco se ofrece un acompañamiento de cuáles son las tasas de retorno de cada uno de los programas que está financiando la gente, porque muchas veces las familias llegan y dicen, derecho, eso da plata, entran y pues resulta que su programa en su región no genera el ingreso suficiente para pagar la deuda y terminan endeudados 10 o 15 años, algo que en Estados Unidos ya es un problema cuando la gente se tiene que endeudar más de 15, 20, 30 años porque terminan de pagar su educación y es el momento en que se tienen que endeudar para pagar una casa y terminan toda la vida pagando intereses, lo cual creo que va en contra de precisamente lo que estamos buscando, que es que la gente tenga una mejor calidad de vida a través de la educación. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos ir avanzando a la segunda parte de nuestro conversatorio, que bueno, la va a moderar Daniela y nos va a estar contando un poquito acerca de la financiación y profundizando un poquito en este aspecto. Gracias. Listo, muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces ahorita pasamos al segundo bloque temático más relacionado con el tema de la financiación. Entonces, a modo de introducción para este bloque, voy a hacer un breve repaso de algunas cifras de interés sobre las cuales vamos a hablar un poco posteriormente. Entonces, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, para el año 2019, el país tenía una tasa de cobertura en educación superior de 52,2%, poco más de la mitad. Esta es la tasa de la cual Sergio habló previamente y de la cual se hizo referencia en el bloque anterior. Sin embargo, pues también resulta de interés analizar que estas matrículas se repartieron de la siguiente forma por nivel de formación: 64,8% nivel universitario, 24% tecnológico, 4,9% especialización, 3,4% técnica profesional, 2,7% maestría, 0,3% doctorado, y pues también vale la pena tener en cuenta pues la tasa de deserción a nivel nacional, para el cual tenemos el dato correspondiente al año 2018, que pues es de 8,8%. Entonces, bueno, a partir de esto se puede observar que en general hay un bajo acceso a la educación superior en el país y pues más específicamente a medida que el nivel de formación es superior, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta este panorama general, les pregunto, ¿qué factores podrían explicar este bajo acceso a la educación superior, teniendo en cuenta también lo que han hablado previamente y puntualmente? ¿Cuál consideran ustedes que es el peso del elemento de la financiación a la hora de explicar esa baja tasa de cobertura en educación superior? Bueno, yo quiero iniciar diciendo lo siguiente, y es que yo creo que este problema del acceso a la educación corresponde, pues, por un lado, digamos, que yo creo que es el principal, es el tema de la falta de cobertura y lo que veníamos hablando ahorita, la falta también de oferta por parte de las universidades públicas, precisamente por las limitaciones económicas que tienen, porque faltan universidades públicas por construirse u otras sedes de las universidades que se puedan construir. Y sobre todo que yo creo que hay un problema también pues, que es importante mencionarlo, y es también el tema cultural. Ese tema cultural se agudiza y se profundiza en la medida que no existan oportunidades para acceder a la universidad. Si uno, digamos, va y habla con jóvenes que no estudien y que de pronto no quieran estudiar porque esa sea su decisión, porque no quieren estudiar, uno se da cuenta que en algún momento intentaron estudiar. En algún momento intentaron estudiar. Y no pudieron estudiar por X o Y razón, o estudiaron y les tocó salirse,
o no tuvieron un acompañamiento, o la institución les generó unas expectativas distintas y no tuvieron un tránsito exitoso a otro programa, ¿sí? Es decir, esas razones, digamos, personales o de bienestar del estudiantado también constituyen un asunto importante en este análisis del acceso. Y pues yo creería que, como veníamos mencionando ahorita, el tema de la financiación por parte del gobierno nacional y la falta de garantías materiales en recursos digamos, monetarios para adquirir otro tipo de recursos y que pueda generar una mejor cobertura, pues efectivamente sí constituye una voluntad por parte del Estado colombiano, no solamente del gobierno, sino del Estado colombiano, de solucionar a largo plazo ese problema de la cobertura y del acceso. Yo dejaría por ahí. Vale, no, buenísimo. Mezclando un poquito peras con manzanas porque está ahí en la presentación, no solo hablar de acceso, sino de permanencia. Creo también, como Jami dijo, que la falta de acompañamiento es fundamental. O sea, quiero que ustedes mismos piensen su yo de hace unos años, cómo tomó la decisión de estudiar lo que estudió, la universidad donde estudió. La mayoría de personas lo toman de acuerdo a su entorno. ¿Y qué pasa cuando el 60% de las personas que estudian, que ese es un porcentaje mucho más alto de los que no estudian, no tienen a nadie en su núcleo cercano que no haya pasado a la educación superior? Y en muchos pueblos del país el único referente que tienen de educación superior es el médico del pueblo y pare de contar. Entonces, si yo no voy a ser médico, ¿para qué voy a estudiar educación superior? En muchos otros sitios, los roles, el hecho de que no haya un rol distinto al policía, al militar, también hacen un cambio de proyecto de carrera, porque son las dos únicas carreras, además de los profesores, que tienen un sueldo, cesantías y una proyección de vida más allá de 5 años. Entonces estamos dejando la decisión en manos de personas que no han tenido contacto con la educación superior y al mismo tiempo el ministerio ha intentado con un programa que se llama Buscando Carrera, que me parece hermoso, pero es un programa totalmente limitado en recursos y en capacidad. ¿Por qué? Porque si están saliendo 600.000 estudiantes al año y de eso solo ingresan 300.000, significa que algo le falló a la mitad de los estudiantes que están saliendo, sean las familias, sea el entorno social, sea el Estado, sea la misma empresa privada que no está incentivando en los estudiantes de 11, oiga, yo necesito pensar a 5 años cuáles son las personas que voy a contratar. Y adicional a esto, un segundo cuello de botella es esta relación que hablamos con el sistema de calidad de educación básica y media. Tenemos un sistema totalmente asimétrico entre la educación pública y la educación privada y entre la educación rural y la educación urbana. ¿Por qué? Porque los requisitos de admisión de las instituciones de educación superior, sobre todo de aquellas que la gente reconoce como instituciones de calidad, son requisitos supremamente difíciles para las personas que tienen problemas de ingreso, que han estudiado en un colegio, que sus profesores también tuvieron dificultades, que no tienen acompañamiento psicosocial, que no tienen buena infraestructura y que no tienen libros de texto o computadores. Entonces, cuando van a presentar unas pruebas de estado, esta gente está más perdida que el hijo del Inver y llegan, presentan esas pruebas y el sistema dice, es que usted no es bueno porque usted no se esforzó. No, pues eso es un costo altísimo para una persona y antes los que lo logran son héroes que logran ir en contra de toda la estructura del país para lograr acceder a la educación superior y muchas veces lo hacen en instituciones que no van a aprovechar su potencial, sea porque no tienen el programa que ellos querían estudiar, porque no conocían el programa que iban a estudiar, o sea porque simplemente es la institución para la que me alcanzó el dinero, o es la institución que está más cerca a la casa de los papás o de un familiar. Y
Esto me lleva al último punto, que es la financiación. La financiación va más allá del subsidio estatal de la matrícula, sea de la matrícula pública o sea de la matrícula privada. Tiene que pensarse en los costos que incurren las instituciones, las familias y los estudiantes. ¿Por qué? Tuve muchos compañeros que tenían que hacer una hora de bicicleta. No es lo mismo el estudiante que llega a la universidad después de una hora de bicicleta que el que llega en el transporte público. Bueno, en Bogotá, si ustedes conocen Transmilenio, eso es peor que llegar en bicicleta. Y no es lo mismo que el que llega en su carro privado o en un taxi. Entonces tenemos también peores condiciones que hacen que los resultados no sean iguales. Entonces, estos costos sociales los estamos pasando casi que al estudiante en nuestro sistema, y es porque todavía no comprendemos esa desconexión de la cual hablaba Jami entre los que salen, las necesidades de los que salen y los que entran, y más allá, pues la deuda histórica que tenemos con las personas que no tuvieron una buena educación básica y media. Y digo tenemos porque yo creo que tuve una educación no tan mala que me permitió estudiar en la educación superior y en universidades muy buenas. Entonces, pues esa es como mi percepción acerca de esto. No sé, Daniela, si quieras intervenir o Jami quiere complementar. Sí, yo simplemente quería como enfatizar en lo siguiente, y es el tema del costo, del costo por estudiante. Hoy las universidades públicas tienen que poner el 50% de lo que cuesta cada estudiante. Eso es bien grave, o sea, el Estado ni siquiera garantiza, pues, al menos lo que vale el estudiante descontando la matrícula, ¿sí? Que es más o menos lo que uno diría, creemos que eso es lo que da el Estado, no, da el 50% de lo que vale cada estudiante. El otro 50% pues lo pagan entre la matrícula y entre la misma universidad. Y eso pues constituye un problema presupuestal muy fuerte para la universidad. Por eso yo ahorita lo que decía era, el Estado tiene que garantizar recursos monetarios para poder garantizar los demás recursos, ¿sí? Que sería, pues, digamos, en los costos de cada uno de los estudiantes ahí y de la infraestructura también, del mantenimiento, que es otra cosa que nadie habla, Ricardo. Nadie habla del mantenimiento de la infraestructura y eso lo meten en inversión, como si eso fuera una inversión, como si todos los días no se quebrara alguna que otra ventana o se dañaran los bombillos o hubiera que pintar los salones. Y entonces las universidades les toca meterlo a inversión para poder, eh, sí, sí, se asume que los, y efectivamente duran como 80 años y después se caen como pasa en la sede de Bogotá, que ustedes sí vieron lo que pasó con los edificios, sobre todo pues con el edificio de arquitectura. Y pues que hoy afortunadamente están reconstruyendo el de artes, pero pues ahí va, endeudándose la universidad además en un crédito de 70.000 millones para poder construir la primera fase, ni siquiera todo el edificio, la primera fase de ese proyecto. Entonces, es bastante grave. Acá te complemento un poco porque la intencionalidad muchas veces de la política ha sido decir, es que las universidades colombianas no buscan recursos, pero a diferencia de Europa, donde las empresas privadas financian proyectos de desarrollo en las universidades increíbles, o a diferencia de Estados Unidos, donde la Academia Nacional de Ciencias, bueno, Estados Unidos es otro costo, cosa aparte porque el costo de las universidades públicas es extremadamente alto, pero el Estado financia generando la posibilidad de que las universidades adquieran recursos. El problema que nosotros tenemos es que los recursos de investigación son muy limitados. Y son muy limitados porque Colciencias, la mayoría del presupuesto de Colciencias, que ya es exiguo, porque Colombia es un país que en los últimos 4 planes de desarrollo, y es porque sé que son 4, porque puede haber más, dice que la meta es la inversión de 1% de actividades de ciencia, tecnología e investigación. La última medición dice que estamos por debajo del 0.5, y es decir, llevamos 20 años intentando llegar al 1%. Si uno se pregunta cuál es la tasa de inversión en ciencia, tecnología e innovación con respecto al PIB de China, pues se echa a llorar y entiende por qué ellos, llegando de un punto mucho más atrás y teniendo mucha más gente,
han podido generar que sus universidades hoy estén en el top 100 del mundo, porque lo que cogió fue un grupo de universidades públicas. Bueno, también en China lo que le dijeron a los rectores es o las pone o se atiene al gobierno chino, que pues no creo que sea lo que nosotros en nuestra democracia queremos, pero bajo esa presión y dando recursos se puede generar universidades de calidad buenísimas, pensándose a 20 o a 30 años, que pues nuestra ley ya vimos que tiene un montón de deficiencias en ese aspecto y no se complementan esos recursos con lo que se podría hacer a través de Colciencias, que en su mayoría los recursos, no por el monto, ojo, también no es distribuir pobreza, como dijo Jaime al inicio, se van es a la formación, no se van a la inversión en ciencia y tecnología. Lo que estoy diciendo es no hay que recortar a formación para darle a investigación, hay que aumentar los recursos de investigación y hay que buscar también que la empresa privada se monte al bus. En Medellín lo tienen mejor, aunque creo que Javi nos puede contar más de lo bueno y lo malo y lo feo de Ruta N. Entonces, pero esas ideas están ahí. Sí, yo creo que la empresa privada sí se tiene que vincular, pero hay que mirar cómo. O sea, tampoco es vincularla por vincularla. Y creo también que es un asunto bien importante, y es que pues es un ejemplo que algún día miraba, y es que, por ejemplo, California, nomás digamos, el monto que pone California para la investigación científica es todo lo que nosotros tenemos, o sea, en presupuesto para, como país, para la educación. O sea, es una vaina. Los números, acá mi universidad en Estados Unidos gradúa al año los mismos doctores que gradúa Colombia al año. Es otro nivel, otra escala. Y el presupuesto de un proyecto, un solo proyecto de un premio Nobel, acá cuesta lo mismo que lo que nosotros invertimos en un año en ciencia y tecnología. Entonces, cuando decimos queremos llegar a ser innovadores, queremos llegar a ser el Silicon Valley de América Latina, pues si no le metemos financiación, estamos complicados para lograr. Además, estaba terminando aquí de anotar lo que estás mencionando, pero además que el tema del Silicon Valley, eso aquí nosotros, pues como Quintero se montó en la vaina de la cuarta revolución industrial. Entonces, alguna vez le escuchaba a un analista económico algo bien importante, y es que él decía que pues que la educación no podría ser igual que el Silicon Valley, no solamente por los recursos, sino también porque no tenemos una cadena de producción que garantice nada. O sea, podemos tener ahí unos galpones de desarrolladores y de gente que se encargue de eso, pero es que nosotros no producimos nada, ni los tornillos. No, es que es verdad, ni los tornillos con los que uno puede pegar cualquier cosa. Entonces, eso es bien importante mencionarlo, que ahí que lo del Silicon Valley es el mejor ejemplo para decir que estamos haciendo las cosas muy mal. Listo, muchas gracias. Teniendo en cuenta los elementos que ahorita han mencionado, quisiera ahora preguntarles más específicamente por la idea que expusieron acerca de que a grandes rasgos el sistema de educación superior no contribuye en la reparación, por decirlo así, de las desigualdades estructurales que se reproducen en la población. Entonces, teniendo en cuenta eso, quisiera preguntarles, ¿cuáles consideran que son los principales problemas que enfrentan las personas que quieren acceder a la educación superior, sobre todo en términos de financiación, que desde una perspectiva más economicista se podría entender como los problemas que enfrenta la demanda de la educación superior en el país, eso relacionado con estas desigualdades que se ven desde la educación básica y se reproducen hasta la educación superior? Y pues también creo que eso lo podríamos relacionar y me gustaría preguntarles con con las diferencias que se observan en los porcentajes de matrícula en los distintos niveles de educación. Por ejemplo,
pues la educación de educación superior. Las personas que se matriculan en universidades en un pregrado, pues son el 64,8%, al lado de un 0,3% que se matriculan a un doctorado. Y pues creo que ello se puede relacionar directamente con lo que ahorita ustedes mencionan de los impactos que eso tiene y pues como para la innovación y el desarrollo de tecnología en el país. Entonces, si les pregunto por los problemas, ¿cuáles consideran que son los principales problemas de financiación por el lado de la demanda desde una perspectiva de las diferencias estructurales que enfrenta la población y cómo lo relacionarían con esas diferencias en las matrículas por nivel de formación? Bueno, yo creo que hay una cosa ahí pues fundamental en cuanto a la primera pregunta que nos hace, si es pues el tema de sí, los problemas de financiación que enfrentan los estudiantes. Ahorita Ricardo mencionaba algo cierto y es el tema de que la matrícula cero no soluciona los problemas del costo por estudiante, ¿sí? Sino pues eso es una partecita. Pero yo creo que la matrícula cero lo que sí soluciona es el problema del acceso y de la permanencia, sobre todo en un momento como el actual, que estamos en una crisis económica, que no es solamente de la pandemia, sino que viene de tiempo atrás, ¿sí? Que se ha ido agudizando por la pandemia, por el avance del modelo económico que ha destruido el aparato productivo nacional y que claramente ha generado unos problemas de desempleo aún mayores. Entonces, yo creo que en términos de financiación pues, para el acceso a la educación, eso es como por un lado. Pero por el otro hay unos problemas muy fuertes de permanencia, que no solamente constituyen en términos de pagar la matrícula, sino también de los sistemas internos de bienestar universitario, de los sistemas internos dentro de las universidades y la falta de financiación de los mismos para generar programas que puedan fortalecer los lazos que tengan los estudiantes con la carrera, o si se tienen que cambiar de carrera, cuál es la mejor carrera, cómo podrían adaptarse mejor a eso, cómo podrían adaptarse mejor en el tránsito que tiene uno del mundo, digamos, de la educación básica y media a la educación superior, que es tan complicado ese tránsito. ¿Cuáles son los programas que hay, por ejemplo, en términos de salud mental? ¿Sí? Que tiene que ver con la permanencia a la educación. Yo les cuento una cosa, no hay hoy una cifra en el país que nos diga cuántas personas desertan por problemas de salud mental. Estamos en una deuda con eso, porque tenemos un serio problema en términos de salud mental. Yo les cuento, no más en medio en medio de la pandemia, en la Universidad Nacional se han aumentado, se han atendido 10.000 solicitudes de problemas de salud mental. Eso es una cifra muy alta. ¿Y cuántos de nuestros compañeros y compañeras han desertado de la educación superior por problemas de salud mental? ¿Sí? Aparte de los problemas económicos para la permanencia. Yo cuando era representante de facultad tenía mucho más cercanía con estos temas digamos, de cada estudiante, ¿sí? Porque los estudiantes tienen mucho más confianza con uno más cerca. Pero yo tenía muchos compañeros que me decían, no tengo con qué comer, o sea, en el próximo mes ya no tengo con qué comer, tengo que buscar un trabajo porque o si no, no puedo seguir, en la universidad y veía uno después, a los 2 meses, al mes y medio o así, la solicitud de cancelación de semestre. Eso es bastante grave y ninguna universidad en el país tiene eso cuantificado. Entonces yo sí quería como mencionar eso con respecto al tema del acceso y de la permanencia. Creo que Jami toca puntos buenísimos y resume algo que yo ya había dicho. Adicionando a esto, después de la pandemia tenemos un mundo distinto
en el sentido en que cuando una persona sale del sistema educativo es casi imposible que vuelva. Jami lo explicó que, oiga, cuando una persona decide, le fallan los profesores, le fallan los compañeros, le falla el Estado, la persona decide no irse y se va y consigue un empleo. Cuando la persona tiene sus ingresos propios, es muy difícil que se devuelva a ser estudiante teniendo que depender nuevamente de su familia o del Estado para poder sobrellevar esa situación. Algo muy grave también va a ser en cuanto a género. Las mujeres estudian más que los hombres en Colombia y hay una mayor proporción de mujeres matriculadas en educación superior. Esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque, pues, por cuestiones culturales, que pues no vamos a debatir acá, a las mujeres se les asignó más trabajo en el hogar. Y eso va a implicar que el costo de ellas de salir de su hogar va a ser más alto que el de los hombres. Entonces vamos a tener unos problemas muy grandes que lo que acaba de poner Jami, o sea, la educación superior ya es lo suficientemente fuerte para las mujeres que ahora va a ser un problema también de acceso y tenemos que empezar a pensar en esto, tenemos que pensar en la atención psicológica, porque nuevamente el 60% de estas personas que entran hoy a la educación superior no tienen a alguien que haya entrado a la educación superior. Me acuerdo de muchos casos de un estudiante que tuve que fue algo muy triste y es que los papás lo querían sacar porque él se había ganado una beca para la universidad, estaba estudiando y los papás lo veían ojeroso, entonces le decían que la educación superior lo estaba acabando, que él tenía que dejar la universidad y devolverse para la casa y lo estaban obligando a devolverse para la casa. ¿Por qué? Porque alguien que no ha entendido cómo funciona la educación superior y cómo es de fea la educación superior, porque pone en los hombros de una persona de 16 años ver 9 materias, estar asistiendo a clase, al mismo tiempo tener vida social, tener fotocopias más allá de los problemas de financiación, pues es muy duro y sobre todo en la época de la adolescencia. Eh, Pasando a la otra pregunta que nos hizo Daniela sobre la matrícula y la distribución de matrícula. Creo que lo más grave es ese 3.4% de técnico profesional. ¿Por qué? Porque algo que dijo Jami, la ley, sin, no sé si por intencionalidad o no, dejó de lado la educación técnica y tecnológica, pasando a priorizar la educación universitaria. Y la educación técnica y tecnológica tiene que ser de calidad y tiene que ser de mucha mejor calidad. ¿Por qué? Porque es en esa en la que se basa el desarrollo científico y el desarrollo de innovación. No es en la educación universitaria, es en las dos. Entonces, si uno tiene mucho de lo uno y poco de lo otro, no va a poder desarrollar su aparato productivo. No hay quien haga los tornillos. Hay mucha gente que se piense cómo los tornillos funcionan, pero no hay nadie que haga el diseño del tornillo, que es lo que debería hacer la educación tecnológica, ni que efectivamente haga que el tornillo tenga buena calidad. Y eso es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque también estamos rezagando y estamos creando cosas que pues, son curiosas en otros contextos y es que haya técnicos y tecnológicos en administración. Entonces empezamos a poner ciencias sociales dentro de las carreras técnicas y tecnológicas que no son eminentemente esas. ¿Para qué? Para que por círculos propedéuticos el estudiante después estudie administración. Y el otro problema con esto relacionado es que empezamos a pedirle a los técnicos y tecnológicos que empiecen a contratar profesores con doctorado y que empiecen a escribir artículos científicos, cuando lo que deberían estar haciendo es patentes y los profesores de la educación técnica y tecnológica tienen que ser gente que sepa hacer y que sepa pensar el diseño de las cosas que se hacen. Entonces estamos coartando una de las patas de la innovación y, como dijo Jami, estamos dejando que ahora nosotros tengamos que importar tornillos cuando podríamos producirlos en casa. Y tiene un muy buen copiloto ahí que quiere intervenir en el debate. Creo que ese sería como mi contribución. No sé, Jami, si quieras. Sí, yo quería mencionar algo con respecto a lo último que mencionaste, es el tema de los niveles, del porcentaje de los niveles. O sea, sin duda eso constituye un problema muy fuerte
y sobre todo porque lo que ocurre en un país como Colombia no es ni siquiera que los profesionales terminen, digamos que los profesionales universitarios terminan realizando labores técnicas, sino que lo que termina ocurriendo es que las labores técnicas no se hacen por estudio de labores técnicas y por profesionalizarse en labores técnicas, sino que termina ocurriendo es es que entran, las personas desarrollan conocimientos en estas labores técnicas, pero es por aprendizaje en el mismo trabajo y no por la cualificación profesional que requiere la labor. Porque yo también pienso lo mismo, no todo el mundo tiene que ser un profesional investigador, sí, científico. También pueden haber profesionales en estas áreas técnicas y de desarrollo de diseño, e incluso de ejecución del mismo conocimiento. Pero pues para eso tiene que haber una cualificación, que hoy lastimosamente no lo tienen. Cada rato los trabajadores y los estudiantes del SENA, por ejemplo, tienen que salir, a alzar la voz y a decirle al gobierno nacional, oiga, nos falta no sé qué, oiga, nos recorten el presupuesto, oiga, sí, un montón de problemas. Además, porque, por ejemplo, lo que pasa con el SENA es que no pertenece al Ministerio de Educación, sino que pertenece al Ministerio del Trabajo. Y lo que ocurre en Colombia también, una cosa cierta, es que las instituciones de educación técnica son las instituciones más, digamos, privadas, pero también que menos recursos tienen, precisamente porque son instituciones como comúnmente se llaman de garaje, ¿sí? O la gente les dice de garaje. Y eso es una lástima para un país que busque desarrollar su aparato productivo, porque precisamente pues sin esas labores técnicas, sin la cualificación y la profesionalización de esas labores técnicas, el aparato productivo no tiene cómo crecer. No tenemos cómo hacer digamos, no solamente los tornillos, pensemos, los trenes, ¿sí? Aquí en Medellín, los metrocables, los tranvías, que pues nos toca importarlos, porque pues aquí no tienen cómo producirlos. Los últimos tranvías que creo que los traían como de Italia o una vaina de esas. O sea, sí, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera somos capaces de hacer nuestros propios medios de transporte. Y eso es muy grave, porque no es que la gente no pueda hacerlo, es que no hay una voluntad estatal de desarrollar el aparato productivo nacional y de generar valor agregado a la materia, pues que en últimas es lo que garantiza que crezca que crezca pues la infraestructura de nuestro país y el avance mismo, pues no sé, del capitalismo, ¿sí? O sea, salir de producir a punta de asadón y poder producir, sí, con técnica moderna. Sí, me dice un amigo todo el tiempo, no es lo mismo producir potato chips que microchips. El, Algo importante que dice Jami no es solo quién hace el tranvía, es quién lo repara después. Quién entiende cómo funciona en dado caso de que haya cualquier tipo de problema. Y eso que en Medellín tienen muy buenas instituciones técnicas y tecnológicas, cosa que no pasa en el resto del país. Y el SENA tiene una ventaja impresionante, que es que cubre la mitad de los municipios del país. Es creo que la única institución que cubre la mitad de los municipios del país. ¿Cuál es el problema? Que la educación técnica y tecnológica, también como la universitaria, requiere de recursos. ¿Por qué? Porque es que uno no puede entrenar a una persona en máquinas de tubo cuando los televisores, ningún televisor tiene tubos en la actualidad. Uno no podría entrenar a las personas con un Ford Mustang del 60, pese a que sea un carro espectacular, para reparar los motores de un Tesla hoy.
Y esas cosas son inversiones que no se ven y se dice la educación técnica o tecnológica cuesta 500.000, cuesta 1 millón, cuesta 2 millones. No, el costo por estudiante nuevamente de un buen programa técnico es mucho más alto porque los laboratorios requieren también de una inversión muy fuerte, que esa inversión muy fuerte no se hace porque pues no se tienen los recursos y la gente no está dispuesta a pagar el costo del programa técnico tecnológico. Y bueno, repito, o sea, en Medellín tienen unos programas técnicos y tecnológicos increíbles y el SENA también tiene unos increíbles que no se ven y la gente tampoco sabe que existen. O sea, la reparación de cables submarinos o reparar los oleoductos de gas y de petróleo. Son, bueno, ahora con el precio del petróleo actual no está tan bueno, pero hace 10 años cuando yo estaba mucho más interesado en estos temas técnicos profesionales, era una carrera impresionante. Y es una carrera que ningún ingeniero de petróleo de ese momento estaba interesado, podía con el conocimiento, pero el SENA los lograba y era una cosa maravillosa. Sí, ya no lo más carreta de esto. Listo, muchas gracias. Entonces yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a pasar al siguiente bloque temático, ya enfocado en el ámbito de calidad de la educación superior. Entonces, bueno, a modo de introducción para este bloque, pues vale la pena mencionar la Ley 30, que inicia en 1992 y pues ya hemos venido mencionando esta ley, pero también vale la pena resaltar que esta define los lineamientos y estándares de calidad de la educación superior. Sin embargo, las instituciones educativas pueden adherirse o no voluntariamente a dichos estándares, vale la pena tener eso en cuenta también. Con base en ello, para el año 2021, en Colombia, solo 66 de las 302 instituciones de educación superior se encuentran acreditadas y solo el 27% de los programas académicos se encuentran acreditados. Y pues, sumado a ello, recientemente la pandemia ha generado un retroceso en materia de educación de casi una década. Entonces, vale la pena preguntarse, en un principio, el sistema que se ha planteado para asegurar la calidad en los programas de educación superior, ¿de verdad ha logrado conformar un incentivo y de verdad pues los estándares que plantea de verdad son efectivos para garantizar calidad en la educación superior? ¿Cuáles serían esas principales fortalezas y debilidades de dicho sistema? Entonces, si quieres, Jami, yo comienzo con esto. Dale. Voy a resumir un poco, quizá mucho, algo de este sistema de aseguramiento de la calidad. Las instituciones en Colombia tienen por la ley 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión, sin que esto demerite las otras funciones que ellas quieran ejercer. El sistema de aseguramiento de la calidad es más allá que el sistema de acreditación y busca el mejoramiento continuo de las IES. Son 2 pilares en ese sistema. Uno, el registro calificado, que es obligatorio, y el otro es el sistema de acreditación. Entonces, la acreditación se crea como una herramienta voluntaria. Ha servido en el sentido que esas 66 IES y ese 27% de los programas académicos cubren casi el 50% de la matrícula. Es decir, el 50% de la matrícula hoy está acreditada. Ahora, ¿qué pasa y qué cosas buenas y malas tiene este sistema? Una característica buenísima del sistema de acreditación en papel originalmente, y la intencionalidad del sistema, era reconocer la calidad a través de la misión de las instituciones de educación superior. Una no tan buena es que, sin querer queriendo, estos sistemas terminaron casi que haciendo un isomorfismo educativo, teniendo como 2 instituciones guía: a la nacional en lo público, a los Andes en las instituciones privadas y el SENA que haga otra cosa porque no pertenecía al sistema educativo en ese momento. ¿Y qué pasa? Que muchas instituciones empezaron a pensar que tenían mayor libertad y mejores condiciones si cambiaban su estado de institución técnica profesional a escuela tecnológica, y de escuelas tecnológicas a instituciones universitarias y de instituciones universitarias a universidades.
cuando las cuatro cumplen funciones totalmente distintas en la sociedad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto, por ejemplo, en lo público? Porque la autonomía universitaria es solo válida para las universidades. Es decir, las otras instituciones, el Estado puede llegar y decirle, oye, usted está invirtiendo los recursos en cositas que yo no quiero que invierta, pero a las universidades usted verá cómo administra sus recursos, cómo administra sus profesores, cómo administra sus clases, entre muchas otras experiencias que pasaron. ¿Y qué pasa? Que las universidades tienden a ser las universidades las que generan maestrías y doctorados, tienen múltiples áreas de conocimiento y promueven investigación. Cuando sacamos y empezamos a retirar instituciones universitarias, por no hablar de las técnicas profesionales y las tecnológicas, de algo que ya hablamos, estamos diciendo que las instituciones que eran buenas en docencia y que tenían buenos resultados en mercado laboral, tenían ahora incentivos para empezar a hacer investigación e investigación que puede que no resulte tan buena dentro de los estándares que se consagraron en ese momento. Entonces la talla única en educación superior no sirve. Algo interesante de la reforma de 2018-2019 era volver a esta idea del sistema. No hay todavía una evaluación de esa reforma y de si la reforma mejoró o no esto del mejoramiento continuo bajo los principios de la universidad, bajo la misionalidad de la universidad, y sería muy interesante revisarlo. ¿Por qué? Porque unificaba el sistema de acreditación con el sistema de registro y hacía que las universidades, cuando fueran a pedir un segundo registro, no hicieran una promesa de valor similar a la del primer registro, sino que pensaran en cómo el registro, el segundo registro, era un paso hacia la acreditación. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Por qué ese isomorfismo, en mi opinión, esto no sé si esté validado o no, es porque las mediciones en calidad son complejas, pero tenemos unos indicadores muy buenos que se están usando para medir calidad cuando son parte de la calidad, pero no necesariamente son calidad. Ejemplo de esto, el Saber 11. El Saber 11 es una herramienta valiosísima, pero es valiosísima para entender que una institución cuyos graduados de ingeniería no resultan tan buenos en saber pro, en razonamiento cuantitativo, es una institución que tendríamos que revisar. ¿Qué es lo que está pasando? Que entonces aplaudimos a las instituciones que tienen los mejores saber pro. ¿Y cuáles son las instituciones que tienen los mejores saber pro? Las instituciones que tienen los estudiantes que tuvieron mejor saber 11 por sus condiciones económicas y sus condiciones académicas. Entonces, el debate acá debería ser, oiga, las instituciones, ¿qué rol cumplen en la sociedad? Otros son los artículos académicos. Son indiscutiblemente la esencia, o sea, una parte fundamental del proceso de investigación, pero no son reflejo de la producción en ciencia y tecnología. Uno puede tener muchísimos artículos académicos, pero si nadie los lee, si nadie saca patentes de eso, si no hay una revolución sobre eso, si no hay un debate social sobre esos artículos, pues los artículos están haciendo bulto y un debate muy fuerte ahora si los indicadores de impacto sirven o no sirven. Y volviendo al punto, medimos al SENA en la producción de artículos académicos. ¿Tiene sentido medir al SENA en producción de artículos académicos? ¿O mejor hacemos que los instructores del SENA dediquen ese tiempo a formar más estudiantes? O a generar patentes, que podría ser otra opción. O a generar consultoría también, si pensamos que también se puede financiar la universidad o las instituciones de educación superior a través de la consultoría. Y medimos a las instituciones que lo que quieren y su función en la vida es mejorar las condiciones de empleabilidad de los estudiantes por la investigación o no, cuando también es una función sustantiva. Entonces acá el sistema en papel es muy bueno, en la práctica ha habido casos espectaculares de que la acreditación ha funcionado y ha mostrado la calidad de diversas formas, pero sin querer en algún punto se perdió ese norte, que espero que esta reforma 2018-2019 haya vuelto a ese enfoque en el cual lo importante es evaluar la calidad de acuerdo a la misionalidad de la institución, no de acuerdo a unos estándares unificados. Y bueno, ese sería mi contribución acá. Bueno, yo añadiría lo siguiente.
Yo creo que es importante, en términos de calidad, dos cosas. Y es una preocupación que tengo desde hace ya varios años, desde el año 2018 inicios, 2017, se estaba discutiendo el tema de la reacreditación en mi facultad. Y empezamos a tener unos debates importantes frente al tema de la, reacre, de la del rediseño, por así decirlo, de los pensum académicos, que es una parte importante dentro de la reacreditación y también es importante dentro de la calidad. Y eso me parece que eso hay que hilar con cuidado, porque se puede generar, digamos, por falta de discusión, por falta de análisis, pero sobre todo por falta de construcción dentro de las mismas comunidades, se pueden generar, y efectivamente era lo que estaba ocurriendo, era que es pasar intacta, ¿sí? Una fórmula como si fuera la fórmula aplicable en términos de calidad y en términos de aplicabilidad a todas las regiones y a todos los claustros educativos. Entonces yo sí creo que es importante el tema de la calidad, es importante cómo se fortalece esa calidad, pero esos estándares de calidad es importante que se midan, que se estudien y sobre todo que se adapten a las necesidades de cada una de los claustros en donde efectivamente se van a ser vinculados. Porque pues como veníamos hablando ahorita, en términos de recursos, en términos de infraestructura, en términos incluso de, sí, de conocimiento y de profesionales, sí, dentro de cada una de las instituciones es completamente distinto. Entonces, si todos tienen que ir a apuntar o tienen que apuntar a ser de altísima calidad, pero sobre todo eso tiene que ir muy acompañado del nivel central estructuralmente hablando, con todas las instituciones y sobre todo con un proceso muy fuerte de construcción entre la comunidad académica, no una cúpula académica alejada de la realidad del país o incluso como ocurre en algunos momentos, y es que estos estándares de calidad los desarrollan en otros países e imponen unos estándares de calidad que no corresponden con lo que requiere el país para el desarrollo del propio país, ¿sí? Porque puede ser unos estándares muy buenos de alta calidad, pero que le sirvan al desarrollo de otro país o que sirvan para desarrollar la industria, digamos, dedicada a otros asuntos que no son los del interés nacional y que pueden incluso generar mayor desempleo a la hora cuando los estudiantes salgan a su vida laboral. Entonces yo complementaría como por ese lado en términos de, de la acreditación institucional, que yo creo que es importante. Y que las universidades pues claramente tienen que irse adaptando a esos estándares de calidad y tienen que aumentar su calidad y sobre todo pues que tienen también que discutir con su comunidad académica, no solamente con los estudiantes. Somos un factor importante, pero digamos que hay un acervo teórico y un acervo, digamos, de conocimiento de toda una comunidad científica de cada una de las universidades, que es importante que tengan un papel activo en la acreditación de cada una de las universidades. Listo, muchas gracias a ambos. Entonces ahora, pues para alcanzar a tratar el siguiente bloque, mi compañera María Paula va a continuar con el cuarto bloque. Muchas gracias. Sí, claro. Entonces, pues el último bloque de este conversatorio, pues de la educación no podría ser otro que el de la virtualidad, ¿no? Porque pues es en donde nos hemos visto envueltos este último año debido a la pandemia. Y entonces, pues algunas de las instituciones de educación superior, pues dado la situación del COVID, siguen manteniendo las clases de forma remota aún después de 14 meses, ¿no? Y esto pues
implica evidentemente no solo un cambio en las formas de aprendizaje de los estudiantes, sino que también habla de cómo se profundizaron problemas como los que ya han mencionado ustedes, Jami y Ricardo, sobre la cobertura de zonas descentralizadas del país. También digamos que hay una encuesta en Bogotá sobre la tasa de deserción para el semestre 2022, donde se aproxima una tasa más o menos del 24%, ¿no? Para los estudiantes de educación superior. Nuevamente, la virtualidad juega un factor importante porque, digamos que, como se ve ahí en la diapositiva, el 20,8% de los que pues desertan o que tienen pensado hacerlo, afirman que es que no quieren continuar con clases remotas. Y el otro 12,5% afirman que no cuentan con internet o con computador, pues que es evidentemente un problema que ha generado la virtualidad. Entonces, para nosotros estas cifras dejan entrever varias problemáticas. Como ya mencionaba, una es la falta de conectividad en zonas descentralizadas, pero también además el panorama de la calidad, como lo estábamos mencionando ahorita, que las pues, instituciones de educación superior se tuvieron que adaptar de forma pues muy rápida a algo que no estaban pensado hacer, como hacer ese salto de la presencialidad a la virtualidad. Y también las emociones que, como hablaba Jami en un momento del conversatorio, de los estudiantes, ¿no? Que se han profundizado y que han afectado casi que a muchos de nosotros. Entonces, planteamos 3 preguntas, o bueno, 2, dependiendo del tiempo como nos alcance. Y la primera es, ¿cuál considera que es el principal impacto de la virtualidad en la educación superior? Y de una vez, pues, les doy la otra como para que lo hagamos ahí como al mismo tiempo, y es pensando en el futuro y también en la sostenibilidad del sistema educativo colombiano, ¿cuáles son sus perspectivas a mediano y largo plazo de la influencia de la pandemia precisamente en la educación superior? Y pues ya sería como eso. Bueno, con respecto al impacto, pues ya hablamos un poco del tema de los problemas de calidad. Sin embargo, pues claramente dentro del escenario de la virtualidad o semipresencialidad, como actualmente ocurre, pues claramente la situación ha cambiado mucho, ¿sí? Es claro que los estudiantes en sus casas no tienen los equipos, no tienen la dinámica, ¿sí? De construcción del mismo conocimiento o de incluso de generar esos lazos académicos entre los compañeros y las compañeras, pues que es tan importante. O sea, uno realmente, pues no solamente aprende en la universidad por lo que lee, sino también, y yo creo que eso es fundamental, y es por lo que uno vive, ¿sí? Y cómo lo vive, y yo creo que eso es fundamental ahí. Y eso ha sido un impacto muy negativo dentro de la educación superior pública en el país, sobre todo por lo que les mencionaba del tema de los equipos, de la infraestructura, de los laboratorios, ¿sí? Y no solamente, digamos, pasa para el desarrollo científico de las ciencias duras, como muchos dicen, sino que en general para todo tipo de desarrollo de conocimiento se ve afectado, ¿sí? Por ejemplo, imagínense cómo está sufriendo un artista, ¿sí? O cómo puede sufrir el profesor de un salón de artistas si no tiene la obra, si no tiene, ¿sí? ¿Cómo calificaba alguien hacia algo, ¿sí? Es decir, no solamente cómo califica, cómo le enseña, cómo, ¿sí? La fuerza con la que tiene que pintar a alguien, ¿sí? O sea, un montón de cosas que son bien difíciles de explicar muchas veces, pero pues en últimas que hacen parte de esa producción del conocimiento mismo, ¿sí?
y de generar nuevos conocimientos. Entonces, uno de esos impactos. Lo otro yo quiero profundizar un poquito sobre lo que les hablaba ahorita del tema de la salud mental. Y hay un impacto muy fuerte en la juventud en términos de salud mental. Yo estuve preparando hace tiempo un conversatorio frente a esto. Y yo partí de la siguiente idea, y es que, o sea, nosotros, hoy la juventud se encuentra en un problema muy fuerte, no solamente por la pandemia, sino por el modelo de país que nos han estado, o sea, que quienes gobiernan a Colombia han estado implementando, ¿sí? O sea, hoy uno se pone a ver y el nivel de oportunidades que tenemos los jóvenes es muy poco. Y eso claramente combinado o aumentándole, ¿sí? A que nos montan un modelo de país que efectivamente lo que nos está diciendo es que uno tiene que ser su propio jefe, un modelo de competencia, ¿sí? con el otro, más que de conocimiento y de creación de conocimiento. Ese sálvese quien pueda en la economía se ve reflejado también en el sálvese quien pueda de la academia y de la vida del día a día, ¿sí? Y pues eso claramente dentro de la juventud constituye un problema muy importante. También constituye un problema fuerte en lo que tiene que ver con el fomento de la deuda. Yo les estaba mencionando algo sobre eso ahorita. Cómo esa lógica de endeudar a las familias y a los estudiantes, pues claramente tienen unas repercusiones en términos de salud mental para poder pagar las deudas en medio de una crisis económica. Y eso es muy difícil de cuantificar. También es importante mencionar lo siguiente. Yo ahorita les decía una cifra. En medio de la pandemia, solamente la Universidad Nacional ha atendido 10.000 casos de salud mental. Solamente la Universidad Nacional. Y eso, pues, es bien grave. Es más del 10% de los estudiantes de nuestra universidad. Y pues claramente eso es un impacto muy negativo dentro de la salud mental de la comunidad universitaria. Y pues sin duda alguna, ya entrando como en la fase final de la respuesta, pues es importante que el gobierno nacional, por medio de los sistemas de bienestar universitario, resuelva el problema de salud mental. Por ejemplo, en la sede de Medellín hay apenas 3 psicólogos para 12.000 estudiantes. Y en cada facultad, sí, hay unas facultades que no tienen atención psicológica, otras que sí. Imagínense lo que puede estar pasando con la Universidad Tecnológica del Chocó. O lo que puede estar pasando con la ahorita que hablaban de Bichada, ¿sí? De esos departamentos. ¿Cuáles son los niveles de atención psicológica para esas zonas del país? Que es tan grave y que muchas veces en la comodidad de la ciudad se ve como si fuera juzgando, pero es precisamente esa preocupación que tenemos también para que los compañeros y las compañeras de esas regiones puedan acceder a la educación de altísima calidad. Y lo otro es que hay unas perspectivas, ¿sí? Pues la pregunta final, ¿qué perspectiva o qué pensamos que puede dejar la pandemia? Yo creo que nos va a dejar unas cosas muy malas y son todas estos resultados, pues del tema de la financiación, del tema de la salud mental, del tema de la calidad y demás, pero yo creo que hemos avanzado en algunas cosas importantes que hay que reconocerlas. Por ejemplo, en el tema de utilizar más la tecnología, de obligarnos a utilizar más programas
tecnológicos, ¿sí? A utilizar más bases de datos digitales, que yo creo que es importante avanzar en eso. Sin embargo, pues ahí también hay unas dificultades de que cuestan las bases de datos, quién paga las bases de datos, ¿sí? Y que eso hace parte del mismo funcionamiento de las instituciones. Lo que ahorita hablábamos del tema de la pintura o de los bombillos o de las, ¿sí? Las bases de datos son funcionamiento. Eso no es una cosa ahí esporádica, ahí como de regalo, sino que constituyen sí o sí un factor fundamental en la calidad y en el avance de la construcción de conocimiento para la humanidad, ni siquiera para la academia de cada universidad. Entonces, pues yo dejaría por ahí como en esas conclusiones. Bueno, entonces a mí quería hablarles solo de un número. Antes de la pandemia, en los últimos 10 años, en esta década, el crecimiento de la matrícula presencial fue de un 30%, lo cual es gigante. Pero la matrícula virtual se multiplicó 21 veces en el país. Pasamos de 9.000 estudiantes a 221.000. Eso es un cambio radical que se venía dando progresivamente y la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. ¿Qué pasa? Que se desajustó eh, el peso que las personas tenían. Muchas personas fueron beneficiadas y muchas más fueron afectadas por la pandemia en términos de acceso a educación superior. Fueron beneficiados aquellos que tenían responsabilidades en la casa, pero tenían que dejar a su familia, dejar sus labores de cuidado para acceder a la educación superior. Y por el contrario, los que no tenían internet, no tenían computador, no tenían luz las 24 horas del día, son los que más afectados se han visto. Entonces hay una redistribución y le pega más duro a aquellos que ya tenían dificultades. Pero, como dijo Jami, hay cosas buenas. Entramos de lleno y de panzazo al siglo XXI. Entramos a un cambio generacional total. Ya el correo electrónico es fundamental, no es opcional. Piensen que es una revolución importante porque pues yo no estoy tan viejo, pero mi primer semestre yo tenía que ir con un papelito inscribiendo materias de edificio en edificio. Esos cambios se tuvieron que hacer abruptos. Entonces, la pandemia permitió que se hicieran estos cambios y permitió algo muy bueno y son espacios de cooperación que no existían. Este conversatorio no se podría dar si tuviera que ser presencial. El costo de traer a una persona de otro país a dictar una conferencia se disminuyó. Se normalizó las clases a la calle, clases abiertas en las cuales no solo los estudiantes pudieran acceder, sino el que tuviera una conexión a Internet. Y también se normalizó tener invitados en clase, charlar de cosas del día a día y algo importante relacionado con Jami, no sé si les pasó a ustedes, se hizo evidente que tanto estudiantes como profesores tenían una vida por fuera del salón de clase. Los profesores empezaron a preguntar cómo están a sus estudiantes y eso no es algo menor. Es algo importante que se tenía que dar porque descubrimos que todo el mundo tenía mascotas, que el mundo tenía familia, que la gente tenía que cocinar y eso fue importante. Lo malo, el aprendizaje de millones de jóvenes y niños se detuvo, no solo de los que están ahorita en la educación superior. Piensen lo que va a afectar el aprendizaje de aquellos que están ahorita en la educación básica y media y cómo ellos van a tener que después entrar a un sistema educativo presencial que va a ser totalmente distinto a lo que ellos tenían. Y se suma más a que las regiones más apartadas van a tener más problemas, las personas que vivían en situaciones de pobreza van a tener problemas y se pierde ese contacto humano que es vital en la educación, como ya lo había dicho Jami. Y lo feo, algo que ya había hablado, cuando alguien sale del sistema es casi imposible decirle vuelva. Entonces, este 24%, que espero sea menos,
son personas que van a perder y que posiblemente, como dice Jaime, por las condiciones del país van a ser ninis, porque no es que vayan a dejar de estudiar por irse a trabajar, sino es gente que no ve otra opción en ese momento y que van a estar ahí y que tenemos que dar opciones para estas personas. Entonces vienen cosas buenas porque nos acostumbramos al siglo XXI, pero vienen también años muy, muy duros para lograr volver. Antes no era una normalidad muy buena y veníamos no tan bien, pero para lograr volver a ciertas dinámicas va a ser un desafío muy, muy fuerte de las universidades, de los programas de acompañamiento y del país. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, sí, evidentemente, pues nos quedamos. Ah, bueno, Jami. Sí, María Paula, perdón. Yo es que no encontré aquí el dato exacto, pero quería hablar de un punto importante que vos pones ahí en la diapositiva y es los problemas de cobertura y conexión. En medio de la pandemia, la Universidad Nacional eh, tuvo que pues entregarle tablets a sus estudiantes. Aproximadamente 2.300 tablets, si no estoy mal, es que no encuentro el dato exacto. Esos datos, pues claramente, pues los entregó, perdón, esas tablets las entregó la universidad, ¿sí? Y es, digamos, muy triste que de parte del gobierno nacional no se garantizó el acceso a la conectividad en medio de la crisis. Nosotros desde las representaciones estudiantiles de distinto tipo, no solamente, digamos, pues yo cuando iniciando la pandemia yo era representante de la sede de Medellín, pero desde las representaciones nacionales, desde las representaciones de cada sede, hubo una disposición de pelearle a la administración, pues la necesidad de que la administración sacara un comunicado diciéndole al gobierno nacional que es que no tenían plata para garantizar la conectividad. Y en medio de esto, pues el gobierno nacional no quiso garantizar el acceso a la conectividad de las diferentes sedes. Por ejemplo, la sede de Medellín tuvo que recibir una donación, bueno, recibió una donación de 300 computadores Lenovo por parte de un grupo empresarial. Y eso pues fue importante, ¿sí? Pero dígame, si ese grupo empresarial no hace esa donación, ¿de dónde podrían salir los recursos para que 100 personas puedan y tengan el poder y puedan acceder a sus clases? ¿Sí? Y puedan mantenerse. El 40% de la sede de Medellín no es de Antioquia. Es decir, son personas que son de regiones que la mayoría son de regiones apartadas de las ciudades capitales y que no tienen acceso. Y que nos decían muchas, ojo con la empresa que vayan a hacer el contrato, porque ustedes nos pueden mandar un computador o una tablet con una SIM card de X empresa, pero en mi región solamente coge la otra. ¿Sí? Y entonces se volvía un problema muy fuerte y que realmente nunca hubo garantías de eso, no solamente para la conectividad, sino también para la alimentación, para el tema de los alojamientos. Saber que en medio de la pandemia los compañeros y las compañeras de las residencias no podían estar en las mismas condiciones que en un evento normal, tenían que estar distanciados. Entonces muchos de ellos les tocó empezar a buscar eh, sitios para arrendar, sitios para arrendar. ¿De dónde salían los recursos para eso? ¿Sí? Afortunadamente, pues ya se han mejorado un poco las cosas, ya la gente se adaptó más, mucha gente pudo viajar, pero esos primeros 3, 4 meses que nos tuvieron encerrados, que no podíamos salir de las ciudades, sí constituyeron un problema muy importante para el tema de los arriendos. Es que eso fue de un día para el otro. A nosotros nos tocó recoger fondos
y eso no nos alcanzó para nada, como 15 millones de pesos recogimos en una vaca. Y eso no alcanzó para nada porque imagínense, o sea, cuántas personas, un arriendo, 400, 500 mil pesos, eso se van muy pocas personas. Y afortunadamente por parte de la universidad hubo voluntad de apoyarlos, pero lastimosamente tuvo que ser con recursos propios que constituían un gasto adicional y sobre todo que les tocó empezar a dejar de invertir en cosas que podían invertir para poder atender una nueva necesidad sin tener apoyo estatal. Entonces quería dejar como eso ahí al final del tema de cobertura y conexión y de permanencia también en un... Sí, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con Jami y también con lo que mencionaba Ricardo sobre las ventajas, pero también las desventajas de esta situación de pandemia. Am, por el tiempo no podemos como extendernos más en el conversatorio. Desde la revista Intercambio les agradecemos muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación y que hayan hecho parte de este conversatorio de financiación, calidad y virtualidad de la educación. Eh, Muchas gracias de nuevo y, y pues, los invitamos a que en próximas oportunidades también sigamos este tema de conversación que es tan importante y tan eh, necesario en nuestra sociedad colombiana que atraviesa por estas problemáticas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, María Paulina, Sergio, Daniela y compañeros y compañeras que se conectaron. Ricardo, un saludo. Y bueno, no, espero que cualquier cosa, yo quedo súper contento de venir a estos espacios, entonces me invitan, toda la disposición. Lo mismo, fue todo un gusto y esperemos que podamos tener más espacios así para hablar. Gracias a ustedes por la moderación, gracias a los asistentes. Nos vemos en un próximo evento de la revista. Sí, muchas gracias también a los asistentes. Esperemos que les haya gustado muchísimo esta conversación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.